propiamente educativo de la educación venezolana. En nuestra Ley Orgánica de Educación hay un artículo específico para el tema de la igualdad de género. Que es el artículo 8, ¿no es cierto?, que explica que el Estado, en concordancia con la perspectiva de la igualdad de género prevista en la Constitución de la República, garantiza la igualdad de condiciones y oportunidades para niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres que ejerzan el derecho a una educación integral y de calidad. Ojo que cuando se dice igualdad de condiciones y oportunidades. De condiciones, ¿qué quiere decir? Que si hay una familia donde las niñitas antes de ir al colegio tienen que coletear, lavar, y los varones no lo hacen, ahí tenemos unas condiciones desiguales. Y esto de igualdad de condiciones y oportunidades es algo muy importante, porque eso tiene que ver con la famosa igualdad ante la vida. La igualdad no puede ser solo de oportunidades, tiene que ser también de condiciones. Por ejemplo, cuando tenemos el problema del embarazo temprano o el embarazo adolescente, nosotros sabemos que hay unas condiciones que son las condiciones de las muchachas, que son unas condiciones de desigualdad. ¿No es cierto? En Venezuela tiene, ya lo vamos a ver, un problema fuerte de embarazo adolescente. También en el artículo 2 de la Ley de los Consejos Educativos se plantea que los principios que rigen el Consejo Educativo son la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad y corresponsabilidad, la justicia e igualdad social, la formación para la independencia y la libertad y emancipación, la cultura para la paz, el desarrollo de la conciencia social, el respeto de los derechos humanos, la equidad y la inclusión, la sustentabilidad, la igualdad de género, ¿no? Ahí está, en los consejos educativos, muy importante tenerlo en cuenta, porque en muchos colegios, bueno, es la madre la que tiene que hacerlo todo o la que tiene la culpa de todo, ¿no? La igualdad de género, como lo pide la ley de los consejos educativos, ¿ok? Y bueno, ahora, una muy importante recordar la resolución 1762 de la República de Venezuela, que fue de 1996. Esta resolución fue una resolución muy trabajada y muy luchada por Argelia Laya. Argelia fue víctima ella misma de una época en que a las niñas embarazadas se las botaba de los colegios. Y eso generaba, bueno, indudablemente una situación de desigualdad y de falta de humanidad muy grande, ¿no es cierto? O sea, tras que tiene el problema, porque es un problema quedarse embarazada, jovencita, ¿no es cierto?, a los 14 y a los 15 años, encima la alejan de su vida, que es la vida escolar. Entonces, por ese motivo se hizo esta resolución y bueno, creemos que se está cumpliendo bastante bien, aunque claro, eso no significa que las condiciones de esas niñas bueno, sean iguales y les genera una presión, sobre todo cuando ya nacen niños, que hace que la mayor parte de estas niñas desertan del colegio y bueno, y eso trae consecuencias completas para su vida. En materia de igualdad educativa, de inclusión, o sea, solamente viendo las cosas desde el punto de vista cuantitativo, nosotros tenemos que del total de la matrícula escolar tenemos un 49,97 masculino y un 50,2 femenino para el año que yo conseguí la información, 2009-2010, es decir que tendríamos en cuanto a matrícula escolar una igualdad, que es lo que nos marca la Constitución. Realmente se sostiene que en la educación primaria hay un poco más de niñas, hay 100 niños y 109 niñas estudiando, mientras que donde estamos desparejos a favor de las mujeres
Y esto también es lamentable porque implica que hay deserción a este nivel de nuestros compañeros masculinos es en las universidades. En las universidades venezolanas se gradúan 7 mujeres por cada 10 que se gradúan, 7 son mujeres y 3 son varones. Eso nos está mostrando que hay algunas problemáticas, ¿no es cierto?, que es necesario estudiar con más, bueno, aquí tenemos la matrícula, ¿no es cierto?, en educación, los niveles educativos, como se ve, está bastante pareja entre hombres y mujeres. Las tasas de educación media diversificada han tenido un crecimiento positivo en el país, al pasar de 19.7 a 39.7 para los hombres, es decir, ha crecido, ¿no?, toda la matrícula educativa, y de 27.1 a 47.6 para las mujeres, reflejando un avance porcentual. ¿Esto qué quiere decir en los platos? Que las mujeres se han incorporado más masivamente que los hombres a la educación, ¿no es cierto? Y sabemos que este es uno de los principales logros. Para 2009 la participación de la mujer en la educación universitaria fue de 1.46, quiere decir que hay como una mujer y media por cada hombre, ¿no? Hay más mujeres en las aulas universitarias que varones, y eso es una preocupación. Y eso es estudiando, pero graduándose es todavía peor el asunto. ¿No es cierto? Esto tiene que ver con algunos estudios que ahora nosotras estamos encarando en los grupos de mujeres y desde el Ministerio de la Mujer incluso, que tienen que ver con la masculinidad. O sea, ¿por qué los hombres son menos afectos a estudiar que las mujeres? Ok, aquí tenemos el total de egresados universitarios por sexo, ¿no es cierto? Ustedes ven, ¿no es cierto?, cómo van subiendo muchísimo más las mujeres. Fíjense el último año que tengo, que es el 2001, pero esto está peor, se ha ido profundizando. Se graduaron 70.000 mujeres y se graduaron 35.000 hombres. O sea, muchas más mujeres universitarias que varones. O sea, hay que pedirle a los compañeros que estudien. Bueno, dentro de las universidades se ha hecho un trabajo, ¿no es cierto?, que de cátedras de la mujer, y acá simplemente estoy registrando algunos de los hitos, porque esto que estamos hablando aquí, digamos, no es que vino y que se nos ocurre ahora porque somos muy inteligentes, sino que hay un trabajo histórico, ¿no es cierto?, que se ha venido desarrollando desde el año 72, en el 83 la Cátedra Libre Manuela Sáenz. Fíjense que éramos ya bastante rebeldes, ¿no es cierto?, porque Manuela Sáenz en aquel momento era bastante mal vista, ¿no es cierto?, era presentada como la amante del Libertador, habiendo sido una mujer muy importante para la independencia. En 1984 la Cátedra Libre de la Mujer de Luz, en el 89 en la ULA, el área de estudios de la mujer, en el 92 en el OCB, el Centro de Estudios de la Mujer al cual pertenezco, en el 92 el área de estudios de la mujer en la Universidad de Carabobo, en el 94 la maestría en estudios de la mujer, en el 97 el grupo de investigación en género, en el 2008 la Escuela de Derechos Humanos tiene un diploma dirigido básicamente a egresados de las carreras de Derecho y a consejos comunales y movimientos sociales, que es el diploma en género y derechos humanos de las mujeres. En el 2009 en el Colegio Universitario la Cátedra Libre Argelia Laya, en el 2009 la Escuela de Formación Socialista Ana María Campos, y en el 2012 en la Universidad de la Seguridad se comenzó con los estudios de género. ¿No es cierto? Entonces, en realidad lo que se trata es de incorporar
las ideas de los derechos de las mujeres, las ideas feministas, a la política que sea socialista, feminista y popular, para crear condiciones de transformación cultural que no es fácil porque se enfrenta con prácticas muy milenarias, como lo mostraba la profesora en las láminas, que vienen desde allá, desde que se hacían los falos de piedra, ¿no es cierto? O sea que hay prácticas muy milenarias. Bueno, no quiero dejar de terminar esta charla sin referirme un poquito al principal problema que enfrentamos las mujeres venezolanas como un todo, y que ustedes que trabajan en el área educativa, bueno, se enfrentarán con relativa frecuencia, que es el embarazo temprano en Venezuela. El 24% de los nacidos vivos ocurre en adolescentes entre 15 y 19 años. Eso representa unos 120.000, 130.000 niños que nacen de adolescentes, ¿no es cierto? Más de 120.000 partos corresponden a niñas y jóvenes venezolanas. La tasa de embarazo precoz ha ascendido, inverso a lo que ocurre en las mujeres adultas. O sea, pasa una cosa muy, muy fuerte en las mujeres venezolanas, que es que si llegan a la universidad sin haberse embarazado, no se embarazan, sino que culminan su carrera universitaria, luego hasta hacen una maestría y planifican su maternidad. Y hay otras que la sexualidad, y eso lo podemos discutir, ha ido disminuyendo la edad en que comienza la actividad sexual, pero es una actividad sexual un poco, digamos, a ver cómo podemos decir, poco planificada, porque no porque tengas actividad sexual se tienes que quedar embarazada, ¿verdad? Pero entonces pasa que las niñas se embarazan y tenemos un problema serio de embarazo temprano, ¿no es cierto? Y por supuesto el embarazo temprano es un problema sobre todo en los sectores más pobres, porque en los sectores más acomodados, bueno, aparte de que es menor, hay un contexto que puede ayudar más a la muchacha, pero en los sectores más pobres esto es. Entonces tenemos pendientes y tenemos una responsabilidad. ¿Cómo fue la frase que usaste de la responsabilidad de la universidad, que me gustó muchísimo, ¿no es cierto? Así como dicen en Cuba, nosotros también aquí tenemos una responsabilidad con las mujeres de Venezuela y con las jóvenes venezolanas, aún más los que nos dedicamos a la educación, que tiene que ver con estos tres problemas, ¿no es cierto? El embarazo temprano, la violencia, que se da muchísimo en el noviazgo, se da mucho a nivel de las escuelas, a nivel de los noviecitos y noviecitas, y tenemos una responsabilidad de hacer coeducación, es decir, una educación que asegure desde el primer momento unas ideas que tengan que ver con el combate a esos estereotipos de que ella es mi novia y tiene que hacer lo que yo diga, ¿verdad? Que se produce muchísimo en la época adolescente. En el caso de la educación de las mujeres y en el caso de su reconocimiento de su derecho a la igualdad de oportunidades en un aprendizaje donde se resalten sus capacidades y aportes, así como sus realidades y necesidades, que son diferentes a los de los hombres. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucho currículum oculto en nuestras escuelas que todavía se manejan con estereotipos y tabúes, ¿no es cierto? Uno de los sectores que cuesta más que entiendan lo importante que es tener una visión de igualdad de género es el sector del magisterio. Lamentablemente cuesta bastante penetrar en esos lugares, ¿no es cierto? Entonces hay prácticas docentes que hacen una omisión completamente de todo lo que tiene que ver con sexualidad, de todo lo que tiene que ver con igualdad, de todo lo que es el debate en el aula de clase de estas problemáticas, y refuerzan, ¿no es cierto?, más bien el aprendizaje del liderazgo masculino, o sea que todavía se maneja
con criterios que son de verdad sexistas dentro de los colegios, aunque se diga así, digamos, por afuera, que sí que es igualitario, pero a la hora de la verdad le sale como a la señora del metro, ¿no? Aquí frenan mal porque la que maneja es una mujer, ¿ok? También es muy importante rescatar, ¿no es cierto?, la visión de la educación popular, ¿no es cierto?, que consiste en desacralizar consignas y creencias. Entonces, por ejemplo, Claudia Corol en el artículo que dejé de la revista venezolana sobre género y educación, dice: queremos pensar, por ejemplo, al socialismo del siglo XXI como una gran encrucijada histórica, en la que se pondrá en juego nuestra capacidad de aprender de las experiencias del socialismo del siglo XX y de su derrota. Cuando discutimos las relaciones de género, no estamos poniendo en debate solamente el modelo de sociedad que aspiramos a crear en el devenir histórico, sino también el tipo de vínculos que vamos forjando en el aquí y ahora de nuestras organizaciones, el modelo de sociedad que anticipamos en nuestras prácticas actuales, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que Chávez lo dijo muy claramente: el socialista que no es feminista no es socialista, y el feminista que no es socialista no es feminista tampoco. O sea, hay una relación muy directa entre la forma. Nadie puede venir a decir que es socialista y después llegar y pegar 4 carajazos a su mujer en su casa, ¿no es cierto? Eso lo dijo claramente Lenin, lo dijo claramente el presidente Chávez, o sea, lo dijeron todos y en eso coincidimos todos, y por eso es muy necesario que desde la escuela y desde las universidades hagamos nuestros aportes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Alba, que nos hizo un interesantísimo recorrido histórico, filosófico, político, legal, de puesta en marcha de acciones reales y concretas en el caso de Venezuela. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Yo no sé si se sientan ambas allá, porque van a preguntar. Entonces, para que tengan posibilidad de los micrófonos, aquí tenemos. Disculpe que me voy a los libros que... Este que es, lo quería dar. Y este no lo dejo. Bueno, preguntas, comentarios para las compañeras en esta interesante temática. Sí, bueno, más que una pregunta, es un comentario que se relaciona con las dos ponencias, sobre todo con la última parte que decía la profesora Alba, que hay muchas leyes, muchas cosas escritas, muchos debates, pero a veces no solo pasa por lo que está escrito, sino por las actitudes, valores de aquellos que imparten el conocimiento en la escuela, por ejemplo los maestros. Y relacionado con el tema de la profe, por ejemplo, con los tabús que tenemos todos con el tema de la sexualidad, y así como dentro de los currículos de clase está incorporado
el tema, pero a veces es muy difícil la manera muy impersonal como lo toca el maestro, que no hace esas dinámicas de grupo como para poderlo hablar con claridad acerca de la sexualidad, de los órganos, del conocimiento, y bueno, eso causa después muchos problemas y traumas en la vida sexual de las personas. Uno de los temas yo creo que más dan tabú en nuestra sociedad es lo relacionado con la desnudez. O sea, siempre cuando se va a hablar de la desnudez, o si alguien está mostrando mucho, que no para llegar a lo vulgar, ¿no? Sino simplemente la desnudez, o como desvestirse delante de la familia, ¿no? Hay muchas personas que lo ven así como, no, ¿y cómo tú te vistes delante de tu mamá? O delante de tu papá, y ahí es como cierto carga muy valorativa en sentido negativo, y que después además se ve reflejado en la relación con la pareja. Entonces, bueno, yo creo que no solo es lo que está escrito, sino cómo podemos trascender a que el maestro pues tome esos temas y los comparte con sus estudiantes de una manera interactiva y un poco más abierta, sin llegar a lo vulgar y a lo pervertido y eso. Vamos a hacer unas 3 intervenciones por aquí. Okay. Bueno, para recordar un poco, yo soy maestro en una escuela, trabajo en el área de cultura. Y bueno, justamente el tema de la sexualidad y del enfoque de género fue trabajado en mi escuela esta semana, y estábamos haciendo un recuento histórico de la historia, de cómo la mujer ha sido discriminada. Yo le echaba el cuento a mis niños, donde, bueno, uno decía, el hombre decía, yo soy el que trae yo soy el que trabaja y que trae el sujeto para la casa. Y yo le colocaba en ejemplo como que si el barrer, el fregar, alimentar a los niños, amamantarlos, preparar la cama, organizar el cuarto, darle de comer al hombre y después vigilar que todo el mundo esté durmiendo no fuera un trabajo. Ellos se sintieron un poco impactados porque todavía nosotros en las escuelas sigue habiendo el enfoque de la discriminación, pues. Los niños por un lado, las mujeres por otro lado. Es una cuestión más que todo cultural, porque tenemos las leyes y sin embargo todavía sigue el machismo arraigado. Ellos se reían cuando yo les contaba que cuando estaba sin trabajo yo me quedaba en la casa barriendo, fregando y eso, porque mi esposa en aquel entonces era la que trabajaba. No entendía, no digerían eso. Y le estuvimos hablando incluso cuando la mujer logró el voto por primera vez en Venezuela, lo que costó eso, y que fue un militar, a través de un militar que se logró que la mujer tuviera esa vehemencia, que yo la veo mal dicha, no es un derecho que debe haber tenido desde hace tiempo. Entonces eso le ha costado mucho a nuestros niños en las escuelas digerirlo, ¿no? Las leyes están, el maestro, el docente, no es una casualidad que más del 80% de los docentes sean mujeres. Lo que pasa es que dentro del esquema de dominación, la educación siempre ha sido vista como la parte de menor importancia dentro del proceso del crecimiento de los países. Entonces eso también está dentro del debate, ¿no? Y por supuesto en mi escuela solamente hay 20 maestras y 2 maestros. Bendito soy entre todas las mujeres. Gracias, bendito entre las mujeres. Sí. Hola, Jennifer Mapola es mi nombre. Yo quería hacer 2 intervenciones, 2 preguntas. Bueno, primero felicitarlas a las dos porque es un tema bien interesante y que a pesar de que en estos momentos que nosotros vivimos y que dicen por ahí que somos privilegiados, en las escuelas este tema como tal, el de la sexualidad y el del enfoque de género, aún no ha penetrado como debe ser. Nosotros lo vemos cotidianamente. A pesar de que desde el punto de vista del enfoque de género hay leyes, ministerios, bancos y todo lo que haya, usted se pone a observar quiénes ocupan los cargos dentro de las estructuras de los ministerios del Estado, y allí hay una cachetada, diría yo, ante el enfoque de género, por un lado. Por otro lado, nosotros como maestros dentro del rol de docentes allí no sabemos abordar. Yo por lo menos lo asumo. Me preocupa sobre todo en género y en sexualidad, cómo decirle a los niños y a las niñas en adolescencia, yo trabajo en liceos, hablarles francamente, porque hasta soy criticada por mis propios colegas
y me preocupa. Yo digo, bueno, ¿por qué no vamos a hablar de frente a educación sexual con estos muchachos que hoy en día y que hoy en día estamos arrojándolos a que vivan y hagan y deshagan y sean víctimas de todos estos procesos de discriminación, de prostitución, de, bueno, cualquier cantidad de situaciones que nos cachetean día a día cuando salimos a la calle? Ok, por un lado, a pesar de que existen todos estos programas, planes y proyectos, ¿qué alternativa, mucho más allá, podríamos tener nosotros como maestros o como maestras, como líder frente a un grupo de adolescentes? Y hablarlo desde lo cotidiano, en que niños y niñas, hombres y mujeres, tenemos esa equidad en todos los espacios. A mí todavía me llama la atención que cuando se hace la formación, no se hace una, sino que los varones aquí y las hembras allá. Y yo solo le digo, no, hagan una formación por orden de tamaño y como se sientan cómodos. Y me critican. Tú eres loca, eres indisciplinada, tú haces las cosas al revés. Bueno, pero ¿por qué hay que separarlo? Me pregunto. E incluso se separan los varones atrás y las hembras adelante, dentro del salón. Entonces, o sea, no me parece, yo eso lo critico mucho. Y cuando nos dirigimos generalmente a las mujeres que se encuentran en cargos de dirección, hay más confianza que cuando a los hombres, porque sí existe aún ese jefismo y nos vemos, yo lo he vivido, nos vemos, yo digo, bueno, voy a acercarme a hablar con el jefe esperando que me salga con cualquier locura, ¿no? Y me han salido con cualquier locura. Bueno, eso con el aspecto de género y sexo. De sexualidad, quería decirle a la profesora, porque ella nos comentó, que le gustaría profundizar un poco más respecto a el porqué de las infidelidades. Tal vez, yo creo que sí es pertinente de repente en 5 minutos, profesora Ángela, disculpe, nos lo pudiera compartir aquí de acuerdo a su experiencia. Porque en los divorcios o en las separaciones de las parejas es donde vienen todos estos quiebres, los núcleos familiares, y de los cuales vienen afectados los niños y las niñas. Entonces, creo que tiene algo que ver con lo que es la comunicación dentro de la sexualidad. Por eso era que yo le decía, bueno, pero ¿cómo tú le vas a decir a tu pareja qué es lo que te gusta y qué no te gusta, y dónde sientes bien y dónde no sientes, si ni tú misma te has explorado? Entonces, ¿qué le vas a decir tú al otro si no te conoces? Conoces de primero y todo lo demás. Y bueno, entonces ábrete. Hoy hablar de sexualidad dentro de una escuela, por lo menos lo que yo he visto, no es tan sencillo. Para empezar, porque tienes que pedirle permiso a todo el tren directivo. Bueno, yo no lo hago, yo voy, lo hago y después me quedo mi rollo, no me importa. Pero pienso que es una de las alternativas hablar de sexualidad con estos adolescentes que están teniendo relaciones sexuales y que no se saben proteger y que no saben qué es lo que están haciendo. Eso es bien lamentable. Bueno, eso es todo. Buenas tardes. Excelente ponencia de ambas profesoras. De verdad que es una materia que necesitamos no solamente en la educación básica, sino también en nuestra educación universitaria. Nosotros, bueno, yo soy profesora en la Universidad Central, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y mi experiencia última con mis estudiantes dando esta materia de género dentro de la asignatura de extensión y transferencia de tecnología, me encontré con 2 estudiantes que nada más y nada menos dijeron que todas aquellas mujeres que se quedaban en su casa eran unas tremendas flojas. Estas no son estudiantes de primer año, estas son estudiantes que están saliendo de la carrera, que solamente le falta culminar este mes para irse de pasantías.
Entonces es sumamente grave al escuchar este tipo de intervención de unas ya profesionales de la ciencia veterinaria, donde se tiene que ir a enfrentar a un medio rural o muchas veces con productoras. Entonces, imagínense la concepción que tienen de ellas mismas. O sea, que falta formación real, no solamente de una autoestima, sino de la valoración real de la otra y del otro, porque hay como un desconocimiento de esa relación. Luego, en mi diario acontecer también me encuentro con que las mujeres estamos ahorita, y me disculpan todas y todos, ¿verdad?, sometidas a una guerra religiosa. Lastimosamente, de una u otra manera, nos hemos visto expuestas a una cantidad de religiones donde el sometimiento de la mujer sigue siendo primordial. Le digo porque de unas mujeres combativas que vivían en mi propio urbanismo, totalmente luchadoras, se nos han convertido en mujeres sujetas de Dios, en las cuales la participación social ha quedado totalmente relegada. Esto es sometimiento, ese es mi juicio, ¿no?, mi parecer y mi opinión, que es realmente una dominación y un sometimiento patriarcal, directo y con toda una intencionalidad. Hace unos meses atrás tuvimos aquí mismo, en el Centro Internacional Miranda, a través del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, una ponencia de una licenciada. Hizo una investigación de las 93 escuelas distritales de acá del Distrito Capital sobre lo que era el conocimiento sobre sexualidad y género. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención de lo que ella logró en su investigación conocer fue que todas las adolescentes o las niñas conocían sobre los métodos anticonceptivos, pero era una decisión total de ellas salir embarazadas, total. O sea, no era por desconocimiento, ni era porque no sabía, ni era porque no, sencillamente porque era una decisión que ellas habían tomado. Eso también me impactó bastante. Luego de esto, bueno, lo que usted dice, hay un currículo oculto que verdaderamente nos está permeando y que debemos de saber cómo superarlo, cómo transparentarlo, cómo verlo y cómo hacer para que eso no nos esté afectando realmente a lo que es todo el desarrollo de lo que es la visión de género como tal. Nos ha costado mucho. Le puedo decir que dentro de mi facultad ha sido una guerra, una lucha y una batalla hacer que se maneje no solamente quitar todo el lenguaje sexista, eso ha sido cuesta arriba, sino también colocarnos y hacernos visibles con la ciudadana, la médica, veterinaria. Todo el mundo se queda asombrado porque yo les digo que yo soy una médica veterinaria y ese lenguaje les cuesta enormemente asumir. Entonces, nosotros de verdad que estos son espacios para que, oye, con la sabiduría, ¿verdad?, el conocimiento, la experiencia, podamos nosotros nutrirnos y podamos tener la facilidad de aportes de ustedes para poder llevar adelante este tipo de transformación social, porque si no, verdaderamente que es cuesta arriba. Gracias. Bueno, yo creo que las dos exposiciones tienen mucho en común. Mas, sin embargo, una de mis inquietudes no es solo el hecho de hablar, de conversar y de hacer
charlas de este tipo en distintos espacios. Yo pienso que importante es que dentro de la escuela y la posición del maestro como tal, que yo creo que fundamental en la formación de los niños, niñas y adolescentes, haya también la inquietud por prepararnos en este sentido, porque no es solo llevar una vida sexual uno como ser humano, individuo sana y placentera, sino también el problema que existe desde el punto de vista social, que en el caso de el ejercicio del poder, la sociedad es patriarcal, pero en el caso de la aplicación y las responsabilidades recaen más sobre un sistema matriarcal en donde las madres cumplen la función de padre y madre y tienen que educar sexualmente a sus niños y sus niñas. Y es una inquietud porque indudablemente que el maestro jugaría un papel determinante si con su formación y su capacidad desarrollada a través de la formación académica tuviera la capacidad de involucrarse también con la familia y la comunidad para dar mayor amplitud a estos temas que son bastante interesantes. La profesora, la última ponente, toca el tema del artículo 8. Existe un gran desconocimiento aún en las comunidades, sobre todo cuando esos artículos se manejan a nivel académico, pero la comunidad y la familia tiene, sino un total desconocimiento o un parcial desconocimiento de todo lo que es la estructuración de esa resolución 58. Indudablemente que tiene un peso legal, pero que sin embargo si lo desconocemos, y muchos de los docentes que están en planta física también lo desconocen, ocasiona muy poca relevancia en cuanto a la amplitud y el manejo de todos esos temas. Sí, ya se quemaron los bombillos. Se quemaron. Buenas tardes. Bueno, la última intervención para que la compañera. Yo poco hablo, pero me motivó el tema. Yo soy Comentario Correa. Yo escucho todas las intervenciones y lo que pusieron las ponentes de esta tarde, siento que Venezuela es un país privilegiado, porque no estamos luchando con 2 días de patriarcado, sino más de 2000 años. El patriarcado no es, como la profesora mencionaba, 1920 o 2000, pero yo sé que eso es antes. Todavía hay países en el mundo que se rigen bajo esos patrones, y nosotros en Venezuela hemos alcanzado algo insólito en apenas 14 años. Nuestra constitución es un logro impresionante con respecto a eso. Hacía referencia con una de las compañeras que en la Edad Media, porque el lenguaje también, la palabra, tiene su fuerza, es cuando se derivó el famoso "de" en el matrimonio, el apellido de las mujeres, porque la mujer cuando se casaba pasaba a ser propiedad del esposo, y ese "de" significaba eso, la pertenencia, fulana de tal, con la famosa dote, ¿verdad? La mujer recibía su herencia en vida y la llevaba al matrimonio y el esposo pasaba a ser dueño de eso. Es una realidad histórica, ancestral, y que todavía, sin embargo, en el último código civil nuestro, logramos legalmente que la mujer decide si elige usar el apellido del esposo o no. Eso es un avance que le permite a la mujer tener cierta poder de decisión a ese respecto. Y en nuestra Constitución, ni hablar, todo eso que mencionaba la profesora de los artículos de los derechos de la mujer. Es impresionante que en 14 años se iba haciendo todo tan malo. Es decir, 2000 años de cultura que todavía estamos como inoculados en esa cultura, como decía la profesora en el ejemplo de la señora en el metro. Yo tengo anécdotas hasta de mis nietos, tengo 2 nietos, uno varón y una hembra, y en estos días me sorprendió de manera impactante, no sé de dónde lo percibió, cuando la niña de 3 años, va a cumplir apenas 4, cuando vio el hermanito con la muñeca en la mano, le preguntó: ¿qué haces tú con esa muñeca en la mano? ¿Tú eres mujer? ¿Tú eres mujer? La mujer soy yo. Una niña de 3, 4 años. Entonces vean cómo ese fenómeno cultural que perciben a cada diario en la experiencia nos marca en ese sentido. Y es muy difícil en la escuela hablar de sexualidad.
sumamente difícil. Yo tengo 31 años de experiencia como docente y aún así no he querido nunca desprenderme del aula. Yo trabajo en un colegio muy sui generis, que es el Centro Educativo de la Asociación de Profesores de la UCB, donde estudian hijos y nietos de los profesores de la UCB, donde tienen un nivel de preparación cultural diferente, y aún así es difícil con esos niños hablar de sexualidad, porque sucede que cada familia tiene un patrón y unos valores muy particulares, y no es fácil para un docente hablarle de sexualidad a un grupo de estudiantes sin chocar con esos valores que tienen en sus casas. De repente aparecen los familiares, digo, ¿por qué el profesor tal está hablando de tal cosa y tal cosa a mi hija en el salón de clase? Entonces es bien complejo esa situación. Yo quería que la profesora Ángela nos diera una visión real de cómo el Estado cubano logró armonizar eso, es decir, que el docente tenga esa posibilidad de hablar de esas cosas en su aula sin entrar en conflicto con la familia. Gracias. Bueno, con esto cerramos el derecho de palabra y le damos a las compañeras para que puedan responder, comentar. Antes de eso solamente quería acotar que uno de los investigadores nuestros en materia educativa, por supuesto de Derecho, Orlando Albornoz, en sus libros y en muchas de las ponencias, señalaba enfáticamente que el deterioro de la calidad del sistema educativo se debía a que los docentes eran mujeres. Sí. Que dijiste, de esto que dijiste, voy a hacer un comentario porque es que me sale del corazón. Yo creo que las maestras, mujeres que en su mayoría en el siglo XIX empezaron con la profesión docente, empezaron a ser, era prácticamente la única profesión que se le permitía a las mujeres. Y las repúblicas nacientes aceptaron que algunas mujeres ejercieran la profesión docente porque, bueno, consideraban que como madres tenían como más cualidades para educar a los niños. Pero las maestras en toda América Latina fueron mujeres muy de avanzada durante muchos años. Lo que pasó fue que quizá después, en una época como diría yo, por los años 60, 70, la profesión docente y de maestra se desvalorizó muchísimo. Y todavía yo creo que aquí en Venezuela se está tratando de rescatar, ¿no es cierto? Pero al contrario, me parece a mí que aparte de ser una figura entrañable, porque, bueno, yo todavía me acuerdo de maestras que tuve, y tengo muchos años, como para que mi memoria tiene que ser muy buena. Uno quiere, ama a sus maestras, entonces, bueno, me parece una cosa horrible que lo haya dicho Albornoz. Al contrario, ¿qué sería de la educación si no hubieran estado las maestras, ¿no? Y también necesitamos más maestros varones, porque esa también es una de las cosas que hace que, bueno, que el magisterio sea como una prolongación de la maternidad. Entonces, si la maternidad es algo que solamente le toca a las mujeres, el magisterio también. Y entonces esa es una sociedad que tiene problemas, porque educar a los niños y a los adolescentes tiene que ser una tarea altamente valorada por la sociedad. Y es muy importante que se vean los dos modelos, el modelo masculino y el modelo femenino, que no sean solamente las mujeres las que estemos en aula. Bueno, después quería decir que con respecto al embarazo temprano que planteó la compañera, que sí, la verdad es que los estudios que hemos hecho nosotras, también desde el Centro de Estudios de la Mujer, demuestran lo mismo, que no es que las chicas no sepan cómo se utilizan los métodos anticonceptivos. De hecho, una de las cosas que se habla con bastante facilidad en los colegios es como la vía
hablar de sexualidad es enseñar los métodos anticonceptivos. O sea, no es que no sepan. Muchas tienen un proyecto de vida y eso tiene que ver con un enfoque de género. Tiene que ver también con la idea de que las mujeres solamente se realizan siendo madres. Y entonces hay muchas chicas que sienten que la maternidad es como una forma de acceder al mundo adulto, a ser grandes, y no se les ocurre que se pueden desarrollar como mujeres en muchos aspectos y que su maternidad puede esperar. Entonces a nosotros hemos encontrado dos factores. Uno es el deseo, el sentirse que se van a liberar siendo madres cuando después, bueno, están peor que nunca porque después tienen que criar a los niños y quieren salir a pasear y demás y no pueden. Ese es uno. Y el otro elemento, y también en los varones existe la idea, por ejemplo, de que, bueno, de que el que preña es más macho, ¿no? Como si los espermatozoides tuvieran que ver con que si se paran o no se paran, y todos sabemos que puede haber un tipo que tenga una sexualidad muy esplendorosa en el sentido de su rendimiento y sin embargo sus espermatozoides no sean fértiles, ¿no? Es decir, una cosa no va con la otra. Pero existe todavía esa idea muy arraigada en nuestros muchachos y esa es una causa muy, muy importante. Y la segunda causa es la negociación con respecto a lo que son los métodos anticonceptivos. Porque, bueno, por ejemplo, yo soy de una generación, no sé, la profesora seguro lo sabe mejor que yo, pero yo soy de una generación que es la generación de la píldora, porque no había aparecido el SIDA. Pero resulta que nuestras hijas y nuestros hijos y nuestros adolescentes son de la generación del condón, porque entonces resulta que se les explica a los muchachos y a las niñas que tienen que utilizar condones para no tener SIDA, ¿no es cierto? Porque no es solamente la protección del embarazo, sino y en los colegios venezolanos se juega ese juego de que ellos le llaman, ¿cómo es? Se me olvida, tiene incluso un nombre que tiene que ver con tener relaciones sin condón, que eso es lo que es, claro, que es como decir más propio del que es audaz, ¿no? Es decir, el que es de verdad machote tiene relaciones sin condón. Es como, no sé, si tirarse al fuego.